Bienvenidos, una vez más, al límite del susto. Hoy cruzaremos un umbral donde el terror y la oscuridad prevalece. El susurro de las monjas, Tepotzotlán. En Tepotzotlán, entre el barroco de fachadas doradas y el rumor constante de autobuses turísticos, se alza el antiguo convento que los viejos del lugar llaman con respeto y miedo. El exconvento que, por siglos, guardó rezos, secretos y sombras. De día, sus arcos y retablos atraen cámaras y bocas curiosas. De noche, cuando las últimas linternas se apagan y las puertas se cierran con eco metálico, otros visitantes comienzan a aparecer. No son turistas ni peregrinos, sino figuras envueltas en hábitos que caminan despacio por los corredores, como si repasaran cuentas pendientes. La historia que Mariana había venido a documentar hablaba de una comunidad de monjas que, en el siglo XIX, sufrió una epidemia y decisiones desesperadas. Se decía que algunas religiosas no aceptaron partir, que siguieron cumpliendo la rutina del convento, aunque sus cuerpos se hubieran ido. Los más viejos relataban apariciones, una novicia que barría los pasillos con movimientos demasiado precisos, la madre superiora que rezaba en la capilla a medianoche, ruidos de cadenas en el refectorio. Para Mariana, historiadora, y Rodrigo, fotógrafo, aquello era material para su próximo artículo y una excusa perfecta para quedarse una noche entera con permiso del padre Esteban, el hombre que cuidaba el lugar. A las 10, mientras la última camioneta de visitantes abandonaba la plaza, cerraron la pesada puerta de madera y se perdieron las voces de la ciudad. El convento respiraba distinto, un calor antiguo mezclado con humedad y un perfume tenue, virgen y a la vez acre, como si la limosna y la pólvora del incienso se hubieran quedado flotando desde hace décadas. Mariana encendió su grabadora. Rodrigo ajustó la cámara. El padre Esteban, arrugado y serio, les dio instrucciones cortas y miradas que no terminaban de confiar en su propia soledad. «No vayan solos a los corredores largos», advirtió antes de retirarse. «Hay quien escucha pasos donde no debe haberlos». Rieron con nerviosismo, cargados de la adrenalina que siempre acompaña a quien pretende vencer el miedo con tecnología. Recorrieron la planta baja. El claustro, con sus columnas, parecía un patio detenido en otro tiempo. La biblioteca, donde estanterías de madera olían a polvo y rezos. Y la capilla, que aún conservaba bancos gastados y un confesionario con runas talladas que nadie supo explicar. A medianoche, decidieron subir al corredor del ala norte, la zona que menos visitantes conocían. Las velas que habían llevado proyectaban sombras largas y filosas. A mitad del pasillo, Rodrigo tomó una foto sin flash, por puro instinto. Quería atrapar la penumbra. Algo frío rozó su nuca. Nadie dijo nada al principio, como si el aire mismo prohibiera la palabra. Entonces, en la distancia, un sonido delgado comenzó a tejerse. No era un canto humano, sino el arrullo apagado de muchas voces, repitiendo un rezo mal sabido. Se detuvieron. La voz no venía desde arriba ni abajo, venía del fondo del corredor, donde una puerta de madera entreabierta dejaba escapar una rendija de oscuridad. La figura apareció despacio en su extremo, un hábito gris que no brillaba con la luz, movimiento apenas perceptible, como si la tela no tocara el suelo. No había prisa en su paso. La presencia parecía medir el tiempo con paciencia de siglos. Rodrigo levantó la cámara, temblando sin querer admitirlo. Hizo clic. La pantalla devolvió, por un segundo, solo un vacío blanco y un olor a rosas marchitas. Luego la imagen se congeló, y en ella, al final del pasillo, la figura había alzado la cabeza. Bajo el velo, un rostro pálido emergió.
demasiado serio, demasiado antiguo para esta hora. De repente, la figura alargó una mano hacia ellos, lenta, con los dedos largos y quietos, y en voz baja, apenas un susurro que vino de todos los muros a la vez, dijo: «Quédate». El pasillo detrás de ellos se cerró con un golpe seco. La misma voz, ahora más cerca, repitió: «Quédate». Y las velas se apagaron de golpe, dejando un único punto de luz sobre la mano extendida. Una mano que ya no buscaba sostener nada humano, sino reclamar. La puerta que se cerró no se abre, los relojes se detienen, y el convento comienza a mostrar la paciencia con la que guarda sus cuentas. El padre Esteban ya no responde las llamadas. El silencio después del golpe fue total, tan pesado que dolía respirarlo. Rodrigo apretó la cámara contra el pecho mientras buscaba a tientas la linterna de su mochila. Mariana intentó encender una vela, pero la llama se apagaba una y otra vez, como si algo invisible la soplara desde muy cerca. «¿Rodrigo?», susurró con la voz quebrada. «Aquí estoy», pero la puerta no se abre. Efectivamente, la pesada puerta que daba al claustro estaba trabada, como si desde fuera la hubieran sellado. Rodrigo empujó con fuerza varias veces. Nada. El eco de los golpes retumbó a lo largo del pasillo. Y entonces algo extraño ocurrió. El eco no murió. Seguía repitiéndose, más bajo, como si alguien del otro lado respondiera cada golpe. Toc, 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 toc. Mariana retrocedió lentamente, alzando la linterna. «No sigas golpeando», dijo en voz baja. «Están respondiendo». El aire se volvió más denso, con ese olor dulzón de las flores que adornan tumbas frescas. En el suelo, el polvo que cubría las losas se movía, formando líneas que se entrelazaban, como letras. Mariana, horrorizada, se inclinó para leerlas. No debieron entrar sin rezar. El temblor en sus manos aumentó. Las líneas se deshicieron apenas las pronunció, como si el suelo se avergonzara de lo que había escrito. De pronto, una campana sonó en la distancia. Una campanilla pequeña, metálica, igual a las que usan los monaguillos durante la consagración. Rodrigo giró sobre sí mismo, buscando la fuente del sonido. No había nadie, pero el tintineo continuó. Ahora detrás de ellos. Al volverse, las vieron. 3 figuras caminando por el pasillo, en fila. Vestían hábitos antiguos, con rosarios colgando de la cintura. No tenían rostro visible, solo sombras bajo el velo. Avanzaban con paso regular, murmurando oraciones en un idioma que parecía latín, pero con algo incorrecto, torcido, como si las palabras hubieran sido masticadas por el tiempo. «Padre nuestro, in morte tua», susurraban. Mariana quiso correr, pero una de las figuras levantó el rostro y dejó ver un detalle imposible. No tenía ojos, solo cavidades negras de donde brotaba una ceniza fina que flotaba en el aire como polvo sagrado. Rodrigo tomó una foto instintiva. El flash iluminó las paredes, y por un instante, en los mosaicos del corredor, los reflejos mostraron docenas de rostros distintos, todos de mujeres, todos en silencio. El flash se apagó. Las figuras ya no estaban. Solo el sonido de las cuentas de un rosario golpeando suavemente el suelo, cada vez más cerca. Mariana tragó saliva. «Rodrigo», susurró, «¿dónde está la salida?» Rodrigo encendió la cámara para usarla como linterna. En la pantalla, por error, se reflejó lo que había detrás de ellos. Una hilera de monjas, todas mirándolos, inmóviles, con las manos unidas y los labios moviéndose sin sonido. La cámara parpadeó, y una voz, suave, femenina, susurró al oído de Mariana. «Ya rezamos por ti. Ahora reza tú, por nosotros». Mariana y Rodrigo intentan encontrar otra salida, pero el convento cambia su forma.
Los pasillos se repiten, los relojes retroceden, y las monjas comienzan a llamarlos por su nombre. El pasillo ya no era el mismo. Rodrigo y Mariana corrieron hasta la esquina, pero al doblar se encontraron con el mismo corredor que habían dejado atrás. Los mismos vitrales, las mismas lasas cuarteadas, la misma vela caída junto al muro. Era como si el convento se estuviera doblando sobre sí mismo, repitiendo sus pasillos una y otra vez. «Esto no es posible», dijo Rodrigo jadeando. «Estamos caminando en círculos». Mariana lo miró con desesperación. «¿Te fijaste en los cuadros?», susurró. Rodrigo alzó la linterna. Los retratos de antiguas religiosas que decoraban las paredes ya no eran iguales. Donde antes había rostros serenos, ahora había ojos abiertos, miradas dirigidas hacia ellos, y los labios entreabiertos, como si en cualquier momento fueran a hablar. Un sonido de pasos resonó detrás. No era eco, era alguien más caminando con ellos, sincronizando su respiración. Rodrigo giró, levantando la cámara. «¿Quién está ahí?». El obturador sonó. El flash iluminó brevemente una figura, una monja, a menos de 1 metro de distancia, pero su rostro estaba cubierto por un velo completamente negro, como si fuera un agujero de sombra. Y en el lugar donde debía estar su boca, algo se movía bajo la tela, empujándola desde adentro. «No, no puede ser», susurró Mariana, retrocediendo. El velo comenzó a temblar, y de pronto un murmullo gutural emergió. «Nosotras nunca nos fuimos». La linterna parpadeó. Cuando volvió la luz, la monja ya no estaba, pero en su lugar, el suelo estaba cubierto de huellas húmedas, como si hubiera llovido solo para ella. Rodrigo apuntó hacia adelante, intentando orientarse. El aire se volvió más frío. De alguna parte comenzó a sonar un órgano, viejo, desafinado. Las notas parecían torcidas, como si alguien tocara un himno al revés. «¿Escuchas eso?», preguntó Mariana. «Es el coro». Caminaron hacia la fuente del sonido, guiados por el eco del órgano. El pasillo terminó en una puerta doble con vitrales rotos. Detrás, una luz titilante. Empujaron las hojas de madera y entraron en la capilla central. Allí estaban, decenas de monjas arrodilladas, rezando frente al altar. Algunas tenían el rostro cubierto, otras esqueletos bajo los hábitos. Ninguna se movía. El sonido del órgano provenía de ninguna parte, y sin embargo, cada una de ellas movía los labios al mismo ritmo, como un solo rezo antiguo que no terminaba nunca. Mariana cayó de rodillas, hipnotizada por la escena. Rodrigo, en cambio, comenzó a grabar murmurando: Esto es imposible». Una de las monjas se giró lentamente hacia ellos. Su voz sonó ronca, como si viniera desde el fondo de la tierra. «¿Vienes a confesar, hija?». Mariana levantó la vista y comprendió con horror que el altar no tenía crucifijo. En su lugar había un espejo ennegrecido que reflejaba el interior del templo. Solo que en el reflejo, las monjas ya estaban de pie y caminaban hacia ellos. El espejo se convierte en un portal. Las monjas intentan arrastrarlos al otro lado, donde el tiempo está detenido y los rezos nunca acaban. Mariana y Rodrigo descubrirán el secreto del convento y el precio de haber entrado sin fe. Rodrigo retrocedió, apuntando la cámara hacia el espejo del altar. El vidrio vibraba como agua negra, distorsionando todo a su alrededor. Las figuras de las monjas avanzaban en el reflejo, pero en la realidad aún no habían dado un paso. Era como si el espejo estuviera adelantado unos segundos, o mostrara lo que iba a ocurrir. «Rodrigo», susurró Mariana sin apartar la vista. «En el reflejo, nosotros no estamos». Rodrigo se quedó helado. Solo el altar, las monjas y una vela que en el mundo real
ya se había extinguido. De pronto, un chillido metálico rasgó el aire. El vidrio del espejo se resquebrajó y una mano cubierta por un guante de tela blanca salió desde adentro, palpando el aire como si buscara algo vivo que pudiera arrastrar. Mariana gritó, pero antes de que pudiera moverse, el brazo se estiró más de lo natural, hasta sujetarla del hombro. ¡Suéltala!, rugió Rodrigo, golpeando el marco del espejo con su cámara. El cristal se agitó, lanzando ondas negras, y un murmullo comenzó a repetirse dentro de sus cabezas. In nomine tenebrarum, ora pro nobis. Las monjas del reflejo ya habían cruzado. Salían del vidrio una por una, sus hábitos secos, sus pies desnudos, dejando marcas húmedas sobre el mármol. Cada una llevaba una soga al cuello, como si hubieran sido ahorcadas. Rodrigo retrocedió, tomando a Mariana del brazo. ¡Corre! Pero el convento no tenía salida. Los pasillos se habían cerrado, las puertas estaban tapiadas desde fuera, y la única salida era el espejo. Las figuras seguían acercándose, y sus oraciones se convirtieron en un rugido sagrado invertido. Una de ellas extendió una mano y tocó a Rodrigo en la frente. El contacto fue helado, y en ese instante vio todo. El pasado del convento, las paredes cubiertas de cal con nombres escritos en sangre, las celdas donde encerraban a las monjas que rompían sus votos, y al centro del claustro, una cripta donde nunca hubo descanso. «Ellas no murieron», dijo Mariana, casi sin voz. «Las condenaron a rezar por la eternidad». El espejo volvió a agitarse. Del otro lado se veía una imagen del mismo convento, pero en ruinas, cubierto de niebla. Y en el altar, dos figuras nuevas, ellos mismos, arrodillados frente a las monjas, con las manos unidas en oración. «Nos quieren allá», dijo Rodrigo. El órgano volvió a sonar, más fuerte, distorsionado, como un rugido infernal. Las monjas alzaron las manos al unísono, y el aire se llenó de un olor a incienso podrido. El espejo estalló en una ráfaga de luz negra. Rodrigo gritó. Sintió que su cuerpo se desgarraba entre el frío y el vacío. Y luego, silencio. Solo quedó Mariana, sola frente al altar, viendo cómo el reflejo mostraba su propio cuerpo de rodillas, mientras detrás de ella, decenas de voces femeninas comenzaban a rezar al unísono. «Ave María, plena, Doloris». La última vela se apagó, y en la oscuridad, Mariana oyó su nombre. «Hermana Mariana, bienvenida al coro eterno». Décadas después, el convento se convierte en museo. Un nuevo visitante entra con una cámara, y entre las sombras, una monja con ojos vacíos aparece para darle la bienvenida. Décadas más tarde, el antiguo convento de Tepoztlán fue restaurado y abierto al público como museo. Los guías contaban historias de su pasado, de las reliquias, de los murales, pero ninguno hablaba del espejo. Decían que era parte del mobiliario original, que nadie se atrevía a tocarlo, porque reflejaba cosas que ya no existían. Un mediodía gris, un joven turista llamado Javier entró solo al recinto. Su celular en mano grababa cada rincón, maravillado por la arquitectura barroca. El aire era frío, demasiado para la hora. Se detuvo frente al altar, donde el espejo aún colgaba cubierto por una delgada capa de polvo. «Dicen que aquí se aparece una monja», susurró riendo mientras grababa. «Si es cierto, espero que salga en mi pantalla». La imagen tembló en la pantalla. Por un instante, detrás de él, algo pasó caminando. Una sombra con hábito. Javier volteó. Nada. Solo silencio y el eco de sus propios pasos. Se acercó al espejo. El reflejo mostraba el mismo altar, las mismas paredes, pero una vela encendida. Miró alrededor. No había ninguna. «Debe ser el reflejo de la cámara», murmuró.
Entonces la vela del reflejo titiló, y detrás de ella apareció una figura femenina, una monja, de rostro pálido, ojos vacíos, labios morados. Javier retrocedió, el teléfono vibrando en su mano. ¿Hola? La monja sonrió, y al hacerlo, el espejo empezó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara detrás del cristal. Aparecieron más rostros, decenas. Sus bocas se movían al unísono, murmurando una oración inaudible. El aire del convento se volvió espeso. El olor a incienso podrido regresó. Javier trató de correr, pero el suelo se sentía pegajoso, como si algo invisible lo detuviera. El reflejo se movía por su cuenta. Mostraba su cuerpo quieto, pero detrás de él, una mano blanca emergía desde el espejo, subiendo lentamente por su espalda. Un golpe seco resonó en la nave. La pantalla del teléfono se volvió negra. Cuando los vigilantes del museo lo encontraron al día siguiente, su cuerpo estaba frente al altar, arrodillado y con las manos en posición de rezo. Sus ojos abiertos, vacíos, fijos hacia el espejo, que mostraba, en su reflejo, a un joven vestido con hábito negro, entre el coro de monjas rezando sin cesar. Y desde entonces, cada visitante que se atreve a entrar de noche jura escuchar, entre los ecos del claustro, una voz masculina que se mezcla con las demás. Ave María, plena Doloris. El coro eterno nunca dejó de cantar. Fin.